Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como el Día de las Madres 2025. Sí, Día de las Madres 2025. Hoy estamos en mayo 2025. 5 de mayo del 2025. Posteriormente, en el otro año estaremos en el 2026. Por eso le hemos dado 2025, porque hoy le corresponde a este año. Hoy hablaremos sobre las madres, sobre el festejo de las madres, el 10 de mayo aquí en México. En la palabra de Dios dice en Efesios 6:2 que honremos a nuestras madres. Es el primer mandamiento con promesa. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida y tendrás largos años de vida. Dios tiene promesas. Cuando honramos a nuestras madres, honrar a nuestras madres es obedecerlos, es no darles problemas, es no quitarles dinero, no causarles insomnio. Hoy en día hay muchas personas que les causan problemas a las madres. Los hijos son hijos desobedientes, hijos bastardos, hijos blasfemos, hijos que andan en los vicios, andan en las drogas, andan en el alcohol, andan en el licor, en los vicios, andan también en el sexo, se pierden, se descarrían, se van por varios días y no llegan a su casa. Y las mamás de esos hijos desobedientes, de esos hijos desobligados, se preocupan por los hijos, no duermen por estar esperando a los hijos. Muchos de esos hijos le roban a las mamás, le roban a los padres, y en lugar de que los ayuden económicamente, les roban cualquier pertenencia, ya sea una televisión, ya sea si dejan dinero en un cajón o en un lugar donde los padres guarden el dinero. Llega el hijo bastardo, el hijo desobediente, el hijo vicioso y les agarra el dinero. Y si no hay dinero, se llevan una televisión, se llevan un radio, se llevan cualquier cosa de valor para venderlo y para sacar para sus vicios. Esos son los hijos desobedientes que no honran a su padre y a su madre. Hoy vemos tradiciones de hombres, tradiciones que Dios no mandó. Hoy se celebra el 10 de mayo aquí en México. En otros países es en mayo, pero son en otras fechas. Puede ser el 12 de mayo, puede ser el 15 de mayo, puede ser el 20 de mayo, pero se celebra lo mismo, el Día de las Madres a nivel mundial. Son tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Luego vamos a leer el significado del Día de las Madres. Ahorita estamos hablando de las madres, de honrar a la madre y también al padre. Hoy en día el mundo sigue los rudimentos del mundo, de las personas. Todo lo que hace una persona, todo lo que hace una nación, el hombre copia a las naciones vecinas, el hombre copia al vecino. Si el vecino tiene una piscina y se tira un clavado, entonces el otro vecino que miró eso hace otra piscina y se tira un clavado al agua. Piscina es una piscina donde hay agua, donde la gente se mete a nadar, se mete a bañar y se mete a refrescar. Eso es una piscina aquí en México. Dios en su palabra les dijo al pueblo de Israel: no se junten con las demás naciones, no imiten las costumbres de las demás naciones, porque esas costumbres para Dios eran abominaciones. Por eso Dios mandó exterminar a las naciones vecinas, por esas malas costumbres, por esos malos actos, por la desobediencia, por la rapiña que había en esas naciones. Dios los desalojó de su tierra y les dio al pueblo de Israel la tierra prometida. Exterminó a esas naciones por la desobediencia, porque entre las costumbres había que adoraban al sol, había que adoraban a Moloch, adoraban a la luna, adoraban a dioses que ellos se hacían, a dioses que en ellos creían. Pero a Dios, al Creador
del cielo, de la tierra, al creador de nosotros, del universo, a Jehová nuestro Dios, no lo buscaban ni lo adoraban. Se hacían dioses ajenos y los adoraban a ellos. Por eso Dios los exterminó. Y también esas costumbres que tenían eran costumbres raras, de festejar algún día del año cualquier cosa que ellos creían, ya sea festejar a la luna, ya sea festejar al sol, ya sea festejar a la tierra, ya sea festejar a la agricultura, ya sea festejar a un hombre que en ellos creían, ya sea festejar a un ídolo, ya sea festejar a un dios, ya sea festejar a un dios en el que ellos creían, como Molot, como Astarot, como Lucifer, como las 7 potencias, como Shangot, y cuanto Dios en ellos creían, festejaban cosas inmundas que a Dios le desagradaban. Y hoy estamos en esos tiempos. El hombre se da placer festejando cosas que le agradan, como el Día de la Madre, como el Día del Padre, como el Día del Niño, como el Día de la Revolución, aquí en México en septiembre, el Día del Amor y de la Amistad, el Día del Niño, el Día del Pastor. No más falta que festejen el Día del Gato, el Día del Perro, el Día del Ratón, el Día del Carro, del Automóvil, el Día del Avión. Todo se festeja y lo meten en las iglesias y le dan gloria a las personas. A la mamá la tienen honrando adentro de la iglesia. Lo que festeja el mundo, la iglesia católica, lo mete a las iglesias, pero la iglesia cristiana no se queda atrás. Y lo que ve la iglesia cristiana de la iglesia católica también lo hace y lo meten adentro de las iglesias. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios fuerte, celoso, que castiga la maldad de los hijos y de los padres hasta la 4ª generación, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Todas esas festividades paganas están adentro de la iglesia. Y como dije, lo meten adentro de la iglesia. Ese día del Día de las Madres y también del Día de los Padres, Día del Niño, Día del Pastor, porque también eso lo festejan, Día de la Revolución Mexicana o Día de la Patria en septiembre, Día del Amor y de la Amistad, Navidad, Año Nuevo. Tiene la iglesia tapizada de adornos, de flores, de bombas de todos colores, luces de todos colores, adornos, papeles. Y tienen convertida a la iglesia en una iglesia pagana, en una iglesia mundana. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. Primero, se quieren dar deleites con los placeres del mundo, con las cosas que hay en el mundo, con las cosas que miran en el mundo. La iglesia imita al mundo. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. En Santiago 4:4 dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hoy vemos a las iglesias que se hacen enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque se hacen amigos del mundo. Todo lo que ven en el mundo, la iglesia lo imita y lo mete adentro de las iglesias. Y comparten la gloria de Dios con una persona. Tienen festejando a esa persona arriba de Dios y a Dios lo tienen abajo. La iglesia solamente es para honrar a nuestro Dios. La iglesia solamente es para oír palabra de Dios. La iglesia es casa de oración para orar y para oír la palabra de Dios.
Y muchas iglesias están convertidas a centros de entretenimiento, donde la gente va a entretenerse, donde va a escuchar al pastor, y el pastor hace bromas, y el pastor habla de su vida, y los divierte hablando de lo que hizo en su pasado, y el pastor los divierte con anécdotas que le pasaron en su vida. Y también meten payasos, y también hacen obras de teatro. Esta palabra no se habla en las iglesias. ¿Por qué? Porque todas las iglesias están contaminadas. Bueno, no todas las iglesias están contaminadas. Aún hay un remanente que obedece a Dios. Aún hay un pequeño remanente que obedece la palabra de Dios. Aún hay un pequeño remanente que guarda la palabra de Dios, que no se ha contaminado. Pero son pocas las iglesias, contadas con los dedos de las manos, que obedecen la palabra de Dios. Hoy en día, la iglesia está convertida en un centro de entretenimiento. La iglesia está convertida como un cabaret, como un burdel, donde hay entretenimiento, donde hay luces por todos lados, donde hay danzarinas entreteniendo a la gente, donde hay obras de teatro, donde hay solamente diversión, y la palabra de Dios la omiten. Y aquellas iglesias que hablan la palabra de Dios solamente hablan poquito de la palabra de Dios, hablan un tercio o menos de la mitad de la palabra de Dios, y la otra mitad o más de la mitad de la palabra de Dios la omiten, no la predican ni la leen, porque no les conviene, porque si les predican de santidad, saben que no andan en ese camino, y mejor omiten esas palabras, omiten hablarles con la verdad. Hoy, por hablar esta palabra, muchas personas son desechadas de las iglesias. No les permiten predicar en una iglesia, no les permiten participar en una iglesia. ¿Por qué? Porque están contra la iglesia. Pero aquel que predica la palabra de Dios, Dios lo bendice. Aunque estemos solos, Dios está con nosotros. Hay promesas para nosotros. Jesús tiene promesas para nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesús no nos dejará solos. Jesús estará con nosotros hasta todos los tiempos. Y también Dios nos dará palabras para predicar su palabra. No nos dejará solos. Aunque la iglesia nos vituperie, aunque la iglesia nos señale, aunque la iglesia nos castigue, aunque para la iglesia seamos malos elementos y diga a la iglesia que estamos contra la iglesia, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más vale estar solo y estar apartado de un grupo que son paganos, que son mundanos, que son apostáticos, donde hay avaricia, donde hay mentira, donde hay mundanidad. Más vale alejarse de esos grupos y andar solo, pero en el camino de Dios. Y cuando obedecemos a Dios, entonces Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, con el humilde, con el quebrantado de corazón, para hacer vivir el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no habita con una persona altiva, no habita con una persona que se pone en el púlpito y dice: yo soy el pastor, yo aquí mando, todos tienen que obedecerme, ustedes cállense, mi palabra es la que vale, su palabra no valen. Y se pone con los brazos en la cintura y hasta también cruzan los brazos. Y aquí yo mando, ustedes no tienen opinión. Dios no habita con los altivos, no habita en la altanería, habita con el pobre, habita con el humilde, habita con aquella persona
que tiene el corazón contristado. Por eso debemos guardar la palabra de Dios, debemos tener amor, debemos tener humildad, debemos obedecer a Dios para que Dios esté con nosotros y para que Dios nos dé palabras y para que Dios nos bendiga. Aunque estemos solos, seremos bendecidos por obedecer a la palabra de Dios y por llevar su palabra a como Dios manda, sin quitarle y sin ponerle. Y como dije anteriormente, a muchas personas en las iglesias, por llevar esta palabra, no les dan participación, nunca los dejan ni dirigir un servicio, no los dejan ni predicar. Aunque uno se esfuerce, haya trabajado físicamente para esa iglesia y los haya uno ayudado en evangelizar, en llevar volantes a las calles, en llevar la palabra de Dios a las calles por parte de la iglesia, y aunque les ayude uno en quehaceres de la iglesia, en construcción de la iglesia, y puede uno trabajar días, meses y años, y ni aún así le dan a uno una oportunidad de servir en la iglesia, lo tienen uno como esclavo, lo tienen uno delegado como que es uno inútil. Pero Dios bendice al que le sirve, bendice al que lo busca, bendice al que obedece su palabra. Yo he tenido promesas de parte de Dios y Dios me ha hablado, y varias veces me ha hablado Dios, y no me habló el diablo, me ha hablado Dios directito a mí, y en sueños me ha hablado, y es la voz de Dios, y estoy 100% seguro, y Dios tiene promesas para mí. Me ha dicho que si lo obedezco, seré bendecido hasta la 4ª generación. Y una parte de la obediencia es llevar la palabra de Dios, sin quitarle y sin ponerle. Yo llevo la palabra de Dios, la llevo fuera de la iglesia, porque como dije, esta palabra no se puede llevar en la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia está torcida. Lleva la palabra de Dios por el camino que le conviene a la iglesia, para congraciarse con los hermanos, para agradar al hermano, para hacerse amigo del hermano, para que el hermano entonces deje las ofrendas y deje los diezmos, para que el hermano no se le vaya de la iglesia. Y les predican lo que el hermano quiere oír, les predican de puras bendiciones, y les predican de historias de Jod, de historias del pueblo de Israel, historias de Abraham, historias de Jacob, historias de Isaac, historias bonitas para conmover a los hermanos. Eso es lo que les predican. No les predican de santidad, no les predican de obediencia, no les predican de la ley del diezmo, y no les predican del acta de los decretos y las leyes que ya fueron anuladas en esa cruz por Cristo Jesús, y aún los quieren traer bajo el viejo pacto de la ley. Por eso hoy en día vemos muchas iglesias donde ya no está el Espíritu Santo, vemos muchas iglesias donde no hay dones, vemos muchas iglesias donde no hay milagros, y aún iglesias de sana doctrina que dicen que obedecen a Dios, no hay milagros, no hay dones, y no está la presencia de Dios en esas iglesias. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios, porque las iglesias las tienen convertidas en centros de entretenimiento, y también en las iglesias hay mercadería, venden la palabra de Dios, no les hablan del nuevo pacto que es Cristo Jesús, no les hablan que Cristo Jesús clavó en esa cruz el acta de los decretos y las leyes también. Esas quedaron enterradas en esa cruz junto con Cristo Jesús, y no les hablan que Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Por eso Dios no está en muchas iglesias, por eso hay iglesias que se queman, por eso hay iglesias donde van 5 hermanos nada más, iglesias vacías donde no está la presencia de Dios. Y la gente prefiere irse al mundo, prefiere irse
por la puerta ancha. También hay iglesias repletas donde les hablan de prosperidad, donde les hablan, da a Dios y vas a tener una casa, da a Dios y vas a tener un carro nuevo, da a Dios y vas a ser empresario, da a Dios y vas a ser bendecido 10 veces o 20 veces más. Y les hablan pura prosperidad, puras bendiciones, puro amor, puras historias de Job, historias de Abraham, historias de los israelitas, historias de Jacob, historias de Isaac, del libro de los Salmos. Puro bonito les hablan. No les hablan de la muerte espiritual, no les hablan del Espíritu Santo, no les hablan de obediencia, y no les hablan que el alma que pecare, esa morirá, y no les hablan que cuando muéramos vamos a ser juzgados por nuestras obras, y todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre, donde acompañarán al diablo, al falso profeta, a la muerte y al Hades por la desobediencia. Y tampoco les hablan que sin santidad nadie verá a Dios. Vamos a leer el significado del Día de las Madres, sacado del internet de Wikipedia. Santo eres, Señor. Vamos a ver el significado del Día de las Madres. Vamos a ver qué quiere decir. El Día de la Madre es una festividad que se celebra en honor a las madres en gran parte del mundo y en diferentes fechas del año, dependiendo del país, cultura y nación en que se celebre. Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses, Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente, los romanos llamaron a esa celebración Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos. Se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante 3 días se realizaban ofrendas. Con la llegada del cristianismo se transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús. En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese domingo se le daba el día libre para visitar a sus familias. Sin embargo, el origen contemporáneo de esta celebración se remonta a 1865, cuando la poeta y activista Julia Ward Howe organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Boston, en donde participaron madres de familia que fueron víctimas de la guerra de secesión. Ella propuso establecer un día especial como una forma de reconciliar a las partes en conflicto. Por esa misma época, Ann Jarvis, activista de Virginia, viendo el éxito de las convocatorias de Howe, organiza también reuniones en donde las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de actualidad. Las reuniones por el Día de la Madre continuaron de manera regular durante los siguientes años. Howe continuó trabajando por otras vías, por los derechos de las mujeres y por la paz. El 12 de mayo de 1905, Ann Jarvis fallece. Su hija Anna Jarvis, para conmemorar su fallecimiento, cada año organizaba un Día de la Madre cada segundo domingo de mayo. En 1907, Jarvis comenzó una activa campaña para que la fecha tenga reconocimiento oficial, que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos, tomando como base la demanda de Howe. Jarvis empezó a escribir a personalidades influyentes de la época para que apoyaran su petición. Finalmente se dio reconocimiento oficial del Día de la Madre en 1914, con la firma del presidente Woodrow Wilson. Ahora vamos a ver el origen de las madres en México. El 10 de mayo de 1922, México celebró oficialmente el primer Día de las Madres, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en hacerlo. La fecha se escogió por la influencia estadounidense y la prominencia de la religión católica, que asociaba mayo con la Virgen María. La celebración se ha mantenido desde entonces, honrando a las madres por su amor, apoyo y compromiso.
Gloria a Dios. Como ven, el Día de las Madres es una festividad pagana que se inició en Grecia, en la antigua Grecia, y honraban a Rea, madre de Zeus, de Poseidón y Hades. Y como dice la escritura, y esa escritura es real porque está en el internet, está en las redes sociales, y lo que pasa en el mundo está escrito en el internet, en Wikipedia. Posteriormente, los Estados Unidos también celebraron el Día de las Madres por petición de una señora llamada Anne Jarvis, donde su madre murió, y esa señora llamada Anne Jarvis cada año conmemoraba la muerte de su madre, honraba a su madre ya muerta. Posteriormente de que Estados Unidos celebró a la madre, después México, por esa influencia, también celebró el Día de las Madres. Por el director del periódico Excelsior, Rafael Alducín, propuso el 10 de mayo para México, y oficialmente en el año 1922 en México fue el primer festejo para el Día de las Madres, el 10 de mayo. Y estos son tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, concupiscencias de hombres. Y como dijimos anteriormente, todo lo que ve el hombre, que lo hace otra persona, el vecino, lo hace otro país vecino, lo imita el hombre y lo meten a las iglesias. Primero la Iglesia Católica lo adopta para la Iglesia Católica. Posteriormente la Iglesia Cristiana también lo adopta y lo mete en la Iglesia Cristiana. Hoy vemos en las iglesias de sana doctrina, que todas las festividades paganas que hay en el mundo las meten a las iglesias y ponen a la madre, no a la madre de Dios, a la Virgen María, a la madre de cada persona, la ponen arriba de Dios, en el púlpito, en el altar, y están honrando a las madres, las están festejando, les están dando honores a las madres. Y en la iglesia, en el púlpito, cuando la casa de oración es casa para oír la palabra de Dios, es casa para orar en la iglesia. Y como dijimos, hoy en día la iglesia está convertida en centro de entretenimiento. Hay festividades paganas adentro de la iglesia. Hay fuego extraño que Dios no ordenó. Y todo lo que Dios dijo que no hiciéramos, lo meten adentro de las iglesias. Cuando Dios les dijo al pueblo de Israel, no os juntéis con las naciones vecinas, ni hagas sus costumbres, ni imitáis sus costumbres. Porque por eso Dios desalojó a esas tierras, por la desobediencia y por las costumbres que había en ellas. Y hoy la iglesia trae esas costumbres raras a la iglesia, las mete adentro de las iglesias y las ponen en los púlpitos, en los altares. Y los altares están arreglados con flores, con imágenes, con globos, con papelitos de colores, donde honran, donde festejan a la madre, también festejan, honran al padre, también festejan, honran al pastor, también festejan y honran al niño. Cuanta festividad pagana hay en el mundo, la iglesia la introduce a la iglesia. Tradiciones mundanas, tradiciones paganas, apostasía, paganería, mundanidad es lo que hay adentro de la iglesia. Por predicar esta palabra, me hago enemigo del hombre, me hago enemigo de la iglesia. Pero no importa, mientras yo me haga amigo de Dios, mientras Dios esté conmigo, mientras Dios me dé palabras, mientras Dios me bendiga, mientras Dios no me abandone, con eso me doy por vencido, con eso me doy por satisfecho, por obedecer a Dios, y porque Dios está conmigo y porque Dios me bendice. Y llevo la palabra sin quitarle y sin ponerle. Y como dije, hoy en día esta palabra está prohibida hablar adentro de la iglesia. Y cualquiera que hable esta palabra es catalogado como mal elemento, como mal hermano. Es catalogado como que está contra la iglesia
y es catalogado como que no está con el pastor, como que no está con los hermanos, como que no está con el grupo de la iglesia. Solamente quiero decirles que cuando nosotros andamos en obediencia, aunque estemos solos, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios, porque obedecemos a Dios, porque guardamos sus mandamientos, porque no ocultamos la palabra de Dios. Se habla a como es, sin quitarle y sin ponerle. Preferible estar solo, pero ser salvo, a que estar con un grupo donde hay rapiña, donde hay mundanidad, donde hay apostasía, donde hay paganería, y donde uno se va a revolver con ellos y uno se va a hacer como ellos, y entonces no va a haber salvación, y entonces Dios no va a estar con nosotros. Preferible estar solos que estar en la desobediencia y estar fuera de la salvación. Vamos a leer el último versículo. Marcos capítulo 7, versículo 6. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Gloria a Dios. Como ven, hay muchos mandamientos de hombres. Aquí Jesús está hablando de los fariseos, porque criticaron a Cristo Jesús cuando estaban comiendo, que no se lavaban las manos, y también que los utensilios, las cucharas, los platos, los vasos estaban sucios. Estaban criticando a Jesús. Y cuando Jesús les dijo que no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina. Y también aquí la palabra de Dios está diciendo que hay otras cosas semejantes a estas, tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, concupiscencias de hombres, como las tradiciones que hoy en día hay en celebrar a la madre, en celebrar al padre, en celebrar al pastor, en celebrar Navidad, en celebrar Año Nuevo, en celebrar fiestas patrias, en celebrar el Día del Amor y de la Amistad, en celebrar el Día del Perro, el Día del Gato, el Día del Carro, el Día del Piojo. Todo se celebra, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, concupiscencias de hombres, y lo meten adentro de las iglesias. Hay que tener cuidado. Lo que corresponde a la palabra de Dios, lo que Dios mandó que lo hiciéramos para obedecerlo. Jesús en el Nuevo Testamento nos encargó que lleváramos su palabra, y Jesús dice: id a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no ordenó Jesús que hicieran megatemplos, que pidieran dinero para construir megatemplos, para hacer muchas iglesias, para hacer megatemplos, cuando en esos tiempos no había iglesias. Se predicaba en las calles, se predicaba en las casas, se predicaba en cualquier parte que estuviera libre, y no había pedidera de dinero como hoy en día lo hay. Hoy en día hay mercadería de la palabra de Dios. Muchos abusan de la palabra de Dios. Y también ese mismo encargo está en otro versículo, que es Marcos 16:15, donde Jesús nos dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y hoy vemos que en las iglesias no hay dones, no pueden sanar ni a un niño, no pueden echar fuera un demonio, ni se ve ninguna de las promesas de Dios. ¿Por qué? Por la rapiña que hay en las personas, por la desobediencia, porque primero se satisfacen trayendo las tradiciones del mundo a la iglesia,
haciendo las tradiciones del mundo, deleitándose en las tradiciones del mundo, satisfacerse con halagos, satisfacerse con diversiones, con placeres. Y por eso no se manifiesta a Dios en las personas. No hay dones, no hay promesas. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la rapiña que hay en las iglesias, por la mercadería de la palabra de Dios. Porque no se predica la palabra de Dios, se predica menos de la mitad, se predica como un cuarto de la palabra de Dios y la otra palabra de Dios oculta, no se les habla. ¿Por qué? Porque no les conviene a los predicadores, porque ya no les van a dar el diezmo, porque esos predicadores andan torcidos, porque no pueden hablar de santidad, porque no pueden hablar de obediencia, porque no pueden hablar del infierno. ¿Por qué? Porque saben que ellos mismos se van a ir al infierno por la desobediencia, por la rapiña, por la mercadería que hay en las iglesias. Y eso no se predica en las iglesias. Yo lo predico. ¿Por qué? Porque yo tengo un encargo de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es predicar la palabra, sin quitarle y sin ponerle. Y la voluntad de Dios es también que obedezcamos a su palabra. No solamente predicar su palabra, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Y en todas las predicaciones, no hay predicación que no hable de Cristo Jesús. No hay predicación que no diga que Cristo Jesús es la vida. No hay predicación en donde yo diga que Cristo vino a morir por nosotros. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna y no morirá. Hoy en día la salvación para nosotros es gratis. Cristo Jesús se sacrificó en esa cruz, murió por nuestros pecados, murió por nuestras enfermedades. Esa sangre que derramó en la cruz, la derramó por nosotros, para que todo aquel que crea en Cristo Jesús sea salvo y no se pierda y tenga vida eterna. Solamente hay que creer en Cristo Jesús, solamente hay que tener fe en Cristo Jesús, solamente hay que creer que Cristo Jesús es Hijo de Dios y que Cristo Jesús dio su vida por nosotros y subió al cielo y está sentado a la diestra con nuestro Dios Padre. Cristo Jesús vendrá por su pueblo en la segunda venida, porque ya vino una vez y vino a morir por nosotros. En la segunda venida, toda aquella persona que haya morido en Cristo, que haya hecho la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo Jesús, será resucitado, será levantado con Cristo Jesús. Y aquellas personas que queden con vida, que aceptaron a Cristo Jesús, que están haciendo la voluntad de Cristo Jesús, también serán levantadas esas personas. Y las personas que no tuvieron a Cristo Jesús, que anduvieron en el mundo, que anduvieron en el pecado, no serán levantadas por Cristo Jesús. Y el día que mueran esas personas, cuando Dios nos tome cuentas, si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, aquellas personas que anduvieron en el pecado, que anduvieron en la desobediencia, que no tuvieron a Cristo Jesús, serán lanzados al lago de fuego, allí donde estará el diablo, el falso profeta, el Hades y la muerte, por los siglos de los siglos. Allí será el lloro y crujir de dientes. Allí el gusano no morirá y estará sobre el cuerpo, sobre la piel, y tampoco la piel de uno morirá, ni el cuerpo de uno morirá. Allí estarán en el lugar de sufrimiento por los siglos de los siglos. Por eso debemos estar prevenidos para cuando venga Cristo y no nos agarre mal parados, nos agarre en su camino, para que seamos levantados con Cristo Jesús. Te invito a que busques a Cristo Jesús, te invito a que creas en Cristo Jesús, ten fe en Cristo Jesús. Acepta a Cristo Jesús como tu Salvador y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.